Buenos días, otra vez. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 1. Entonces, mientras que ustedes están buscando este capítulo, voy a orar por nuestro tiempo. Señor, gracias por este día y gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Y gracias por la habilidad que tenemos para reunirnos, aunque está a través de una pantalla en vez de cara a cara. Señor, estamos esperando el día que va a llegar pronto, en que podemos reunirnos juntos una vez más, cara a cara en el local de la iglesia, y estamos esperando ese día con mucha alegría y todo. Y pedimos, Señor, esta mañana que tu Espíritu nos llena y que también, Señor, que tú puedes hablar con nuestros corazones. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos para oír exactamente lo que tú tienes para nosotros, y también, Señor, para que podamos ver lo que dice tu palabra y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Gracias una vez más por todo lo que estás haciendo dentro de nosotros y entre nosotros en este ministerio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a estar en Efesios capítulo 1 y hoy vamos a cumplir este capítulo, pero como les dije la semana pasada, vamos a tomar el tiempo necesario para cumplir el estudio de todo este libro. Entonces, si tenemos que frenar un poco y avanzamos un poco más lento durante nuestro estudio de este libro, está bien. Tenemos el tiempo para hacerlo si el Señor no viene para nosotros. Pero esto es para decir que no vamos a cumplir este libro en las 6 semanas que originalmente pensamos y quizás dijimos. No me acuerdo si dijimos esto o no. Pero podemos cumplir los capítulos en el libro cuando el Señor quiere que cumplimos todo eso. Entonces hay mucho, como les dije hace tiempo, hay mucho en este libro para nosotros, para aplicar a nuestras vidas y también para entender como cristianos y con el plan del Señor y su voluntad y todo. Entonces vamos a tomar el tiempo para hacer esto, quizás un poco más lento que el otro libro de Gálatas y quizás los libros en el futuro. Pero espero que ya tomaron el tiempo esta semana o la semana pasada para leer todo ese libro de una vez. Y no, la razón para esto, como les dije, no es porque Pablo escribió esta epístola para animar a la iglesia y animar las personas en su caminar con Dios, en su vida cristiana y todo eso. Y hay bastantes mensajes dentro de este libro que podemos tomar y aplicar a nuestras vidas para ver la verdad de nuestras situaciones y también para mejorar nuestras relaciones entre sí, ¿no? Entonces es un libro lleno de oro para los que quieren buscarlo, ¿no? Pero esta mañana vamos a repasar más que un poco de lo que hemos visto la semana pasada, para los que no podían estar con nosotros, pero también para que podamos entender un poco más o un poco mejor de lo que está dentro de ese capítulo. Pero más que eso, es por su contexto, ¿no? Y como les dije varias veces en el pasado, es muy importante que entendamos el contexto de varios versículos cuando leemos o cuando usamos
para que podamos usarlos y aplicarlos en la manera que fue que, que, que debemos, ¿no? Y es por eso que el contexto de todo es súper importante, ¿no? Es fácil a sacar los versículos que nos gusta fuera de su contexto y hacer un estudio o diferentes cosas con estos versículos fuera de su contexto, pero realmente no entendemos lo que está diciendo en verdad, ¿no? Entonces, también donde empezamos nuestro estudio el día de hoy, las primeras palabras en versículo 15 es por esta causa, ¿no? O en otra traducción, por lo cual, ¿no? Entonces, eso significa que Pablo está continuando su pensamiento, sus pensamientos, y está continuando y hablando de la misma cosa. Y nosotros necesitamos este contexto. Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto la semana pasada. Y también vamos a hablar un poco más de lo que hemos visto para que espero que podamos entender un poco mejor lo que está pasando. Pero vimos en su saludo de esta epístola, ¿no? Que fue escrita para los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No, pero primero quiero leer estos versículos que vimos la semana pasada y hablamos un poco más de lo que vemos y después avanzamos con nuestro estudio para hoy. Entonces, lo que hemos visto la semana pasada, los primeros 14 versículos, dicen esto. Dicen, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gran gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueran sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada, esos versículos. Pero quiero que notamos otra vez que esta epístola fue escrito
escrita para los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero lo que no dijimos la semana pasada es que en el original, donde dice que están en Éfeso, esto no está en el original. Fue añadido por los traductores. ¿Por qué? Porque fue entendido que este libro o esta carta, esta epístola fue escrita para los efesios y para la iglesia en Éfeso, pero esto no estaba dentro del original. Entonces, lo que muchos creen es que Pablo, cuando escribió esta epístola, la escrito con una idea que eso puede ser leído o estudiado o cualquiera en todas las iglesias en esta zona, no solo en Éfeso, sino que en diferentes lugares donde él fue también. Entonces, lo que es interesante con eso es que realmente podemos leer esto y decir que eso fue escrito a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Cusco también, no solo en Éfeso. Pero recuerden que la palabra santo también viene de la palabra santificado, que significa apartado para Dios. Y si has recibido a Jesucristo como tu Salvador, eres apartado para Dios y así que eres santo. Entonces, si tú conoces al Señor como tu Salvador y eres salvo, también eres santo. Y eso es una verdad que muchos no entiendan, pero realmente es algo que debemos abrazar y recibir, que somos santos en Cristo. No tenemos que hacer diferentes milagros y cosas así, ni esperar hasta que nos morimos para que podamos ser santos. Somos santos en Cristo Jesús. Y cuando empezamos esta carta, realmente empezamos esta epístola en versículo 3, vemos como Pablo tiene palabras de alabanza para el Señor y abre todo para nosotros, recordándonos que si estamos en Cristo, somos ricos. Somos ricos porque en Cristo, como dice en versículo 3, en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿No? Quizás no somos ricos en cosas materiales aquí en la tierra, pero somos ricos en las cosas importantes, las cosas espirituales. Y en el primer parte del capítulo, lo que vimos la semana pasada y enfocamos y tomamos bastante tiempo, Pablo nos cuenta el evangelio, ¿no? Y el parte de cada persona de la Trinidad, que es Dios. Primero, dice que el Padre nos escogió. Segundo, el Hijo nos redimió. Y al final, el Espíritu nos selló, ¿no? Entonces, lo que dice en los siguientes versículos es que el Padre nos escogió, y tomamos un poco tiempo la semana pasada para hablar de eso y vimos como no está consistente con el carácter de Dios ni con su palabra para decir que algunos son escogidos para estar con el Señor y otros para el infierno, no para condenar. Tiene más sentido cuando vemos esto en la luz de toda la Escritura para decir que somos escogidos y también escogemos a Dios, ¿no? Y por eso somos salvos. Digo eso porque vemos en segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, eso dice que el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, ¿no? Y también en Mateo capítulo 25,
versículo 41, Jesús mismo nos dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. No, entonces no está en el carácter de Dios a escoger algunos para salvar y algunos para condenar, ¿no? Eso cuando el infierno no fue creado para el hombre. Entonces eso es algo que tenemos que preguntar y pensar en esto. Si estamos escogidos por Dios, ¿esto significa realmente que hay algunos que están escogidos para estar condenados? No. No, eso no es en el carácter ni la palabra de Dios. Lo que significa es que Dios nos escogió y ahora tenemos que decidir o escoger a esa vida con Dios también. Entonces, creo que hay un poco mal entendimiento cuando Pablo dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y algunos piensan que eso significa que sí o sí los escogidos son destinados para ser cristianos. No hay duda de que somos escogidos, pero tenemos que escoger a Dios también. Entiendo que algunos van a decir que esta decisión, si tú tienes que decidir o escoger a Dios, eso cuenta como una obra, y nuestra salvación no depende de las obras. Dios hizo todo y estoy de acuerdo con eso, que Dios hizo todo, pero esta decisión para entrar en la vida con Dios no es una obra, es una decisión nada más. No es como ayudando a los pobres como para intentar a alcanzar esta salvación o rescatando los que están secuestrados o algo así. No es una obra así, es una decisión, y toda la obra todavía queda con el Señor, y Él es quien hizo todo el trabajo, toda la obra de la salvación. Nosotros solo lo recibimos, pero tenemos que decidir a recibirlo primero. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Porque somos escogidos no significa que a pesar de lo que queremos para nuestra vida, vamos a llegar a un punto en que somos cristianos. Esto no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que somos escogidos, pero también tenemos que escoger esta vida con el Señor. Y la palabra predestinó también causa muchos problemas para muchas personas. Pero en realidad solo significa que eso fue su plan de Dios hace mucho tiempo, ¿no? Para nosotros es una predestinación, pero para Él solo fue su plan hace tiempo, ¿no? Su plan siempre era adoptar los que quieren vivir con Él como hijos. Eso fue su plan. Entonces, si escogemos a Dios y decidimos que ya vamos a seguir a Dios con nuestras vidas, estamos predestinados a ser adoptados, no para ser cristianos. Eso no fue la predestinación. La predestinación fue para cuando recibimos a Cristo, a ser adoptados en la familia de Dios. Y esa palabra tampoco significa que no hay opciones. Y eso, ¿no? Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice, pero a todos los que la recibieran, y está hablando de la palabra, quien es Jesucristo, pero a todos los que la recibieran, a los que creen en su nombre, Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, una vez más, son los que le recibieron. Eso fue la condición para ser hechos hijos de Dios. Pero los que lo reciban son predestinados para ser adoptados en la familia de Dios, porque eso fue el plan desde el inicio. No es algo que es algo nuevo, y no es algo que puedes decir que
que quiero vivir con Dios, pero no quiero ser su hijo. No, si quieres vivir con Dios, si quieres rendir tu vida a Él, estás predestinado a ser adoptado como hijo. Eres parte de la familia, sí o sí, cuando recibes el Señor, cuando recibes Jesucristo. Y todo eso es para decir que realmente no entiendo completamente la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y cómo funcionan juntos. Pero yo sé que es así, funcionan juntos. No es uno o el otro, es los dos trabajando en el mismo tiempo dentro del corazón del hombre, ¿no? Y Dios no nos creó como robots, ¿no? Siempre nos dio opciones. No es algo que podemos decir que Dios dijo eso e hizo eso, entonces nosotros nunca tuvimos opciones y todo eso. No es así. Los dos trabajan juntos en la vida de una persona. Pero el Padre nos escogió, y eso es lo que Pablo dijo. El Padre nos escogió y nos llamó, pero el Hijo nos redimió con su sangre. Y eso significa que había un precio para nosotros. Él tenía que comprarnos de algo o alguien, y tenía que hacer esto con su propia sangre. No sé si se acuerdan de la historia, pero en Génesis capítulo 3, la serpiente vino a Eva y la dijo, no, mira, todo eso es tuyo. Dios no dijo eso en serio, y Eva le dijo, mira, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, menos esto, ni podemos tocarlo. Y la serpiente le dijo, mira, es solo porque Dios sabe que en el momento que comes este fruto, vas a ser como Él. Vas a saber la maldad y lo bueno y lo malo y lo bueno y todo eso. Y con eso vas a ser igual que Dios. Es por eso que Él no quiere que comes de este árbol. Entonces la mujer, Eva, tomó el fruto y lo preparó y le dio a Adán. Y cuando Adán comió esto, todo cambió. Y nosotros, en este momento, lo que pasó es que Adán puso su vida y la vida de todos sus hijos y nietos y todo bajo el control del pecado. Y entonces nosotros, para recibir Jesucristo y para recibir esta redención, Él está trabajando y Él nos redimió del pecado con su sangre, ¿no? Y lo que Romanos nos dice es que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces eso es lo que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz para nosotros. Él pagó el precio que nosotros nunca podemos pagar para redimirnos del pecado y del Satanás, para que podamos estar con el Señor y vivir para Él día tras día tras día en nuestras vidas. Eso es lo que significa que Él tenía que pagar un precio para nosotros, para redimirnos y perdonarnos de lo que está allí. Y cuando el Padre nos vea ahora, estamos cubiertos con la justicia de Jesucristo, porque Él dio su sangre para nosotros. Y al final de lo que hemos visto, el Espíritu de Dios nos selló.
¿no? Y dice Pablo que es la garantía de nuestra herencia. Justo como muchos ponen su sello en los recibos o boletas para decir que el precio está cancelado, eso es lo que el Espíritu Santo es para el creyente. Es este sello. No, Dios nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, y su Espíritu es el sello para marcarnos como suyos. Y sobre nosotros, con esta sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo, eso dice cancelado, ¿no? Dice que ya somos de Dios y somos suyos. Y eso es lo que significa. Entonces, cuando vemos el primer parte de ese capítulo, Pablo nos explicó bien claro lo que pasó con el Evangelio de Jesucristo. Recuerdan que ya hemos visto el Evangelio de Mateo y cómo eso explica todo lo que hizo Jesús para nosotros, y Mateo quería que los judíos entiendan que Jesucristo no solo es el Mesías, sino que es el Rey también, ¿no? Y es por eso que leímos esto y vimos cómo Jesús cumple todos los requisitos para ser el Salvador, pero también el Rey de Israel. Y lo que Pablo está explicando ahora es que el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu nos selló para marcarnos como suyos, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero al final de este capítulo es un tiempo en que Pablo va a orar y va a pedir varias cosas de Dios para esta iglesia o las personas que están leyendo esta epístola. Y también él va a explicar un poco, va a hablar un poco del poder de Dios y cómo eso está en nosotros. Entonces, si tienen sus Biblias abiertas a Efesios capítulo 1, vamos a leer versículos 15 hasta el fin del capítulo, versículo 23. Y después vamos a regresar y hablar más profundo de lo que vemos. Dice en versículo 15: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza y la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. No, entonces eso son palabras de mucho ánimo para mí, porque yo puedo ver que Pablo, ¿no?, quien es guiado por el Espíritu Santo, está orando para nosotros en ese momento por ciertas cosas. Pero miren lo que dice en versículo 15.
dice que desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. No, eso es importante porque es una cosa para saber que una persona tiene fe en Jesucristo, pero es otra cosa, es completamente otra cosa para ver este fe en lo que hace esta persona. No, y lo que Pablo está diciendo es que, mira, desde que yo entendí y supe de la fe de ustedes, también podía ver el amor de Cristo en todo lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Recuerden que Jesús nos dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Él dijo esto, dijo un nuevo mandamiento, o un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. ¿No? Entonces, junto con este sello del Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber que alguien es discípulo de Jesucristo? Es por su amor. Y es como ellos tratan a los demás, que tienen amor unos por los otros. El amor para los demás es un marcador de un discípulo verdadero de Jesucristo. No solo el amor para Dios que ellos proclaman, porque todos nosotros, si alguien nos pregunta, claro, amamos a Dios. Muchos, aunque no conocen al Señor realmente, dicen que, sí, yo amo a Dios, pero que lo que marca un discípulo de Jesucristo es el amor que ellos tienen uno por el otro, y es el amor verdadero para los hermanos, ¿no? Eso es lo que queremos como discípulos de Jesucristo. Queremos que cuando alguien pasa por la iglesia, ellos pueden decir que, wow, mira, esa iglesia ama a esa ciudad. Esas personas aman a los demás. Miran todo lo que están haciendo para nosotros, o miran cómo ellos pueden, o cómo ellos aman a su gente. Eso es la meta, para que todos puedan saber que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo. Es que pueden ver el amor de Dios en nuestro día a día. Y lo que es interesante es que Pablo dice, por el hecho que el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu nos selló, desde que supe de la fe de ustedes y del amor que tienen para los otros, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿No? Pablo siempre quiere animar a nosotros y a las personas en esa iglesia que él está orando. Pero también en otras partes, en otras epístolas, en otras cosas, Pablo escribió, él quiere animar a los demás a orar sin cesar, orar uno por el otro, orar por las autoridades, por el gobierno, para las elecciones, para cosas así. Y qué bendición para los de Éfeso saber que este hombre de oración está recordándoles en sus oraciones también. No, eso es algo que, no, como pastor y como ministros de este evangelio, tenemos que agarrar esa idea y saber que nuestras oraciones deben ser por nuestras congregaciones, por nuestros amigos, por los hermanos en la iglesia y todo eso. Y no quiero decir, y nunca puedo decir, que soy como Pablo, ¿no?
tengo muchas fallas en mi vida. Hay bastante que impide uh, esas cosas en mi vida y mi piedad no es tan fuerte como Pablo. Pero también quiero que ustedes sepan que siempre estoy orando con mi esposa para ustedes en Cusco, ¿no? Siempre estamos orando. Cuando oramos, siempre oramos para ustedes. Y a veces es cada día, a veces es cada 2 días, a veces no, 2 o 3 días pasan sin orar juntos, pero cuando estamos allí y oramos, siempre oramos para ustedes, porque sabemos que como pastor, como mi esposa y todo, y tenemos que orar por nuestra congregación. Pero ¿orar por qué? ¿Orar para qué? ¿No? Podemos decir como Pablo, desde que supimos de la fe de ustedes en el Señor Jesucristo, no cesamos de dar gracias por ustedes al recordarlos en nuestras oraciones. Pero como les dije, como les pregunté, ¿no? ¿Para qué oramos para nuestras congregaciones? Miren lo que Pablo está orando, ¿no? En estos versículos. Estamos en versículos 15 a 17 todavía. Miren lo que Pablo está orando. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Entonces Él está orando para que la congregación, para que nosotros podamos tener sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? Y eso es algo maravilloso para nosotros, ¿no? Y es algo que nosotros debemos orar uno por el otro, pero también como congregación que debemos orar por eso. Imagínense si todos los pastores y ministros del Evangelio de Jesucristo oran por sus congregaciones así. Las sectas van a desaparecer porque todos van a tener la sabiduría que es necesario para saber o entender lo que no es correcto dentro de esto, y van a tener revelaciones en el conocimiento del Señor. Van a tener revelaciones en que todos nosotros con nuestra sabiduría y esta revelación sabemos y conocemos al Señor en una manera bien profunda que nunca hemos hecho, ¿no? Imagínense si todos los pastores y ministros oran así por sus congregaciones. Sería un mundo bien diferente. Quizás nosotros podemos empezar esto, que podemos orar por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Si realmente entendemos quién es, creo que mucho de lo que pensamos es importante. Vamos a ver que no es tan importante como amar unos a los otros, ¿no? Entonces esto es muy importante para nosotros. Y los siguientes versículos 18 a 21 voy a leer rapidito otra vez. Dice: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo, y lo resucitó de entre los muertos, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero, ¿no? Y
en versículo 18, la traducción que yo estoy usando no es mi favorito para este versículo. No, mi traducción, como justo leí, dice que Dios les dé la luz necesaria para que sepan. ¿Ok? Es bueno y entendemos que Pablo está orando para que podamos entender algo y todo eso, pero lo que dice en otra traducción es que Dios abre los ojos de tu corazón, ¿no? Y me gusta eso. Me gusta eso más porque cuando los judíos, como Pablo, usan las palabras así, es mucho más rico y más poético, ¿no? En lo que está diciendo. Los judíos hablaron del corazón como el centro de tu ser, ¿no? Donde todo tiene su fuente, su fuerza y todo está dentro de lo que están llamando el corazón, pero no es el corazón como este corazón que palpita dentro de nosotros, es el corazón, el centro, el centro de nuestro ser, donde todo tiene su fuente, su inicio, y las experiencias de la vida están recordadas, ¿no? Para hablar de los ojos del corazón es para decir que el corazón o el ser puede ganar un entendimiento profundo, ¿no? Entonces, es por eso que realmente no me gusta esta traducción que hemos visto que normalmente uso en la Reina Valera contemporánea, porque solo dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan, en vez de que Dios abre los ojos de tu corazón para que sepan estas verdades, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es que él está pidiendo que Dios nos da un entendimiento profundo en nuestro ser de la esperanza a la cual nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? No sé cómo es para ustedes, pero yo quiero este entendimiento profundo que Pablo está hablando. Pero cuando leemos que Dios les dé la luz necesaria, no es igual, no es tan poética, ni tiene la profundidad de significado como los ojos del corazón. ¿No? Pablo está explicando que el poder que opera en nosotros es el mismo poder que resucitó Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a derecha en los lugares celestiales, ¿no? Es el mismo poder, y eso es algo que realmente no pienso que nosotros realmente entendemos que eso es lo que está pasando, lo que él está diciendo, porque es súper importante que entendemos que el mismo poder que levantó Jesucristo de entre los muertos, que le resucitó de entre los muertos, es el mismo poder que está funcionando y obrando en nosotros. Y tenemos acceso a ese poder, ese mismo poder, para hacer las cosas que el Señor nos llamó para hacer. Yo quiero el entendimiento profundo, como Pablo dijo, del llamado de Dios, las riquezas de la gloria y el poder que está en nosotros. Yo quiero este entendimiento profundo de ese poder, porque lo que es triste es que no entendemos que este mismo poder que resucitó nuestro Salvador es el mismo poder que está en nosotros si estamos en Cristo, pero nunca lo usamos para evitar el pecado o la tentación, aunque ya está para nosotros. Ya está en nosotros.
Solo tenemos que aprender o entender profundamente qué es este poder. Cómo podemos usar este poder para vivir la vida y hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer. Es algo que tenemos que buscar este entendimiento. Y otra vez, para tener a alguien, especialmente a alguien como Pablo, orar que nosotros podemos ganar este entendimiento, eso es lo máximo, ¿no? Es mucho mejor que solo explicar o recibir una explicación en un estudio bíblico. Para tener el poder de Dios, el Espíritu de Dios, a tocar nuestro corazón, a tocar nuestro ser, y nos da este entendimiento profundo, sería lo máximo. Sería mucho mejor que algo que yo puedo orar o pedir de nuestro Señor. Y los últimos versículos dicen esto. Dicen: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿No? Entonces Dios usó este poder para someter todo bajo los pies de Jesucristo, y lo dio la iglesia. El Señor, el Padre, le dio a Jesucristo cada uno de nosotros, para que Él pueda ser la cabeza de la iglesia y de cada uno de nosotros, porque como iglesia somos su cuerpo. Y el cuerpo no sigue viviendo sin su cabeza. Entonces es muy importante que siempre estamos sometidos a Jesucristo, para que Él nos pueda guiar en cada momento, porque Él es la cabeza de todo. Y dice en versículo 23, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿No? Entonces somos suyos, somos su cuerpo, somos sus manos y sus pies, su boca y su voz, para alcanzar a este mundo. Y en el momento que realmente podemos entender que el mismo poder que resucitó nuestro Salvador de entre los muertos todavía sigue con nosotros y está en nosotros, y no hay nada que puede parar esta marcha del Evangelio de Jesucristo. Entendemos que ya el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu nos selló para marcarnos, comprados, que el precio está cancelado y no hay nada más que tiene que ser pagado para nosotros. Y después de esto, cuando recibimos todo eso, cuando entendemos todo eso, Pablo está orando para nosotros a entender más, a tener esta relación en que siempre estamos acercándonos al Señor para buscarle, y también aprender y entender profundamente todo lo que Él tiene para nosotros. Y esto también es mi oración para nosotros, no ustedes, nosotros. Es que podemos entender profundamente exactamente lo que el Señor tiene para nosotros, para que podamos ser no solo salvos, no solo sus discípulos, sino su cuerpo, sus manos, sus pies, llevando su evangelio a todo este mundo. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por ese día, gracias por ese tiempo que podemos estudiar y hablar de lo que vemos en tu palabra.
pedimos, Señor, que nos das este entendimiento, que nos das este entendimiento del poder que es tuyo, pero está dentro de nosotros para evitar esta vida pecaminosa y glorificarte y llevar tu evangelio a todo este mundo. Ayúdanos a entender este poder que Jesucristo mismo habló en el libro de Hechos, en capítulo 1, este poder dúnamo, para dynamite, para reventar con gozo, con el poder y con el evangelio, para que todos los demás puedan ver tu cuerpo, nosotros, y saber que somos tus discípulos porque amamos unos a los otros, y también que entendemos que tú estás guiándonos en todos los pasos de nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo esta mañana. Como tarea, una vez más, esta semana quiero animarlos a leer todo este libro una vez más esta semana, para que todos nosotros estamos en la misma página, entendemos el contexto y podemos avanzar y ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias una vez más. Dios los bendiga.